Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hoy en el programa vamos a estar analizando la situación del colectivo trans a propósito de las declaraciones de la diputada provincial por Santa Fe, Amalia Granata, para ir al fondo del tema, para no quedarnos en la polémica, porque me parece que es un tema serio y a veces quedan flotando y se instalan pavadas. Pero antes de ir a ese tema, vamos a hablar también de trabajo. El índice de desocupación es el más bajo desde 2015. ¿Qué pasa con el empleo entre las mujeres? Ese es el primer tema de Punto Género. Mediante un informe realizado por el Centro de Economía Política Argentina, CEPA, podemos observar que la recuperación del empleo tras la pandemia del COVID-19 se ha dado en forma desigual según el género. No solamente se sostuvo el nivel de informalidad, sino que se profundizó el diferencial entre la informalidad de hombres y mujeres. Los trabajadores informales varones perciben un 38.2% más de ingresos que las mujeres. Las cifras hablan por sí solas y con una inflación al alza, las cuentas no cierran. Todo indica que serán las mujeres y las diversidades quienes se verán obligados a redoblar su esfuerzo para hacer sostenible la vida. Bueno, primer tema de Punto Género, el tema del trabajo, ¿no? Y cómo la recuperación económica está favoreciendo a las mujeres y a los varones. Vamos a ver las cifras, cuáles son los sectores que han sido más favorecidos en este contexto de crisis después de 2 años de pandemia. Estamos con Florencia Ojea, que ella es integrante del Observatorio de Género del Centro de Economía Política Argentina, del CEPA. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por venir. Vamos. Y también estamos con Nora Goren. Nora es socióloga, es directora del Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades y de la Maestría en Políticas Públicas y Feminismos en la Universidad de José C. Paz. Un lujo estas dos invitadas, así que las vamos a aprovechar. A ver, ¿qué pasa? Vemos cifras de recuperación de la economía, ¿no? En un contexto de crisis, Sí. pero el nivel de desempleo ronda el 7%, que es este promedio. ¿Qué hay detrás de ese promedio? Sería como la primera pregunta en relación a qué pasa con el empleo de las mujeres. Sí, bueno, a ver, digamos, en niveles iniciales, digamos, es muy importante que se compartan estos informes y números porque hace muchos años que se viene dando, ¿no? Digamos, una batalla cultural sobre las desigualdades. Y es importante entender que esto tiene un correlato que es material, que es económico, que es salarial. En ese sentido, la recuperación económica que se viene dando desde, diría, fines del año pasado, ciertamente no tiene un impacto homogéneo ni en todos los sectores, ni en todo el país, ni en las edades y ciertamente en los géneros. En ese sentido, el último informe que salió, digamos, arroja un 7% en términos generales. Ahora, lo que vemos es que en el caso de las mujeres es de un 7,7%, los varones un 6,4%. Digamos, en términos numéricos, estamos 5 puntos por encima que los varones en informalidad y 1,5 en términos de empleo y 20 puntos por abajo en términos de actividad económica. A ver, vamos a clarificar un poco, porque por ahí son muchos números, ¿no? Vamos por partes. Nora, hay menos desempleo entre las mujeres hoy cuando se mide, pero eso, ¿qué hay detrás? ¿Las mujeres están saliendo menos a buscar trabajo? Porque también está esta cuestión que decía Flor de la ocupación, ¿no? Hay menos mujeres ocupadas y en ese sentido, por eso se dan estas cifras de desempleo que es un poquito mayor entre las mujeres. A ver, en relación a los últimos datos que hacía referencia, que son los del cuarto trimestre del 2021, que se publicaron fines de la semana pasada, el desempleo en general bajo, el de las mujeres se ubicó en 7,7%. Pero esto tiene su correlato con algo que es bien interesante, es que es un aumento de la tasa de actividad, o sea, de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, que está en el orden del 50%, digamos, podemos decir que está en el orden que es la mejor de los últimos 10 años. Quiere decir que hay más mujeres trabajando. No, hay más mujeres que han salido al mercado de trabajo a buscar trabajo. Bien.
de las cuales también gran parte ha encontrado, disminuyó la desocupación, porque esas mujeres han encontrado trabajo en el mercado de trabajo, por lo cual eso se expresa en aumento de la tasa de empleo. Bien. Que también es la mejor de los últimos 10 años. Y en relación a un año atrás, podemos decir que ha mejorado la participación de la ocupación de las mujeres. Eso no significa, y en relación voy a tu pregunta, que no existan brechas en términos de la evolución de la generación de trabajo para varones y para mujeres. La evolución de la generación de trabajo ha sido mayor para los varones respecto de las mujeres. Y a su vez ha disminuido la informalidad en mayor medida entre los varones respecto de las mujeres, porque en ese caso se ha generado empleo en el sector industrial. El sector industrial es un sector en donde el empleo es mucho más formalizado. Por su parte, en los lugares donde se ha generado empleo para las mujeres son sectores más informales. ¿Cuáles son esos sectores de la informalidad? ¿Sigue siendo el empleo doméstico el mayor empleador de las mujeres en la Argentina? Sigue siendo, sobre todo en términos de porcentajes, y sumar que incluso es un sector que, digamos, el valor hora del trabajo es, digamos, más bajo. Y eso hace que las brechas de ingresos entre varones y mujeres también sea cada vez, digamos, más grande y todavía no logremos reducir. Digamos, es muy importante esto que menciona Nora en cuanto a la actividad. Durante los 2 años de pandemia, ciertamente las mujeres salieron menos a buscar trabajo, no por elección, digamos, ¿no? Sino porque, digamos, mayormente nos replegamos, como históricamente hemos hecho, a, digamos, acompañar a los hijos en la cuidar. De cuidado, exactamente. Y esas horas son horas que salen del mercado de trabajo, que interrumpen trayectorias profesionales, que obstaculizan también cierto crecimiento de las mujeres en sus trabajos. En ese sentido, seguimos en un doloroso, volviendo a la informalidad, 36% de informalidad, las mujeres. 36% de informalidad. Sí. Ahora, pensaba en esta recuperación de la salida de las mujeres al mercado de trabajo. Es decir, lo que vos estás mostrando, traes, Nora, es que las mujeres, después de ese retraimiento durante la pandemia, que nos mantuvo más adentro de la casa, acompañando las trayectorias escolares, cuidando a nuestros hijos, nuestras hijas, adultos mayores dependientes, había que estar ahí. Esas mujeres que tal vez salieron, y además porque se les cortó el trabajo, porque muchas quedaron sin trabajo en el comercio, en el trabajo doméstico también, ¿no? Se cortó. Están recuperando, volviendo a salir. Ahora, vuelven a salir porque la crisis es tan fuerte y necesitan otro salario en las familias porque no alcanza con lo que el proveedor varón que estaba sosteniendo por ahí en estos meses el hogar. A ver, respondértelo con certeza no te lo podría decir. Porque los datos estadísticos no te lo no te lo puedo expresar a través de datos estadísticos. Podríamos suponer eso, pero también podemos suponer que hay una vuelta a la búsqueda de ingresar al mercado de trabajo para alcanzar una autonomía económica. Me parece que hay muchos tamices para pensar este retorno. En relación a lo que vos decías, es interesante que durante la pandemia los trabajos que estaban inhabilitados para el cuidado de la población en general eran mayormente ocupados por mujeres. Entonces también este regreso tiene que ver con ese regreso a una situación previa a lo sucedido durante la pandemia. Claro. ¿No? O sea, porque eran se recuperó un poco y aumentó. Y aumentó la participación. Ahí lo que es interesante también ver, en términos que me parece, voy a tratar de decirlo de la manera más simple posible, en términos de participación en el mercado de trabajo, la brecha es importante mirarla, la diferencia de participación entre varones y mujeres es importante mirarla cruzada por los niveles de instrucción de las personas y la presencia de menores en el hogar. Y ahí hay un dato que para mí es muy interesante, que la participación, o sea, la salida de las mujeres y de los varones al mercado de trabajo y la diferencia de esa salida, cuando no hay menores en el hogar, la brecha de participación es del 17%. Es altísima. 17%.
de diferencia entre varones y mujeres que salen al mercado de trabajo a buscar trabajo, aunque no haya, si no hay menores en el hogar. Y si hay menores en el hogar, esa brecha, esa diferencia aumenta un 25%. Un montón. Un montón, pero también es un montón sin menores en el hogar. Disminuye esas diferencias cuando hablamos de niveles de instrucción. A mayores niveles de instrucción, la brecha es mucho más baja, es del 5%, pero existe brechas entre varones y mujeres. Y de menores de niveles de instrucción, esa brecha aumenta en torno al 18%. Y ahí es clave entonces el tema de los cuidados, ¿no? El presidente en la apertura de las sesiones ordinarias de este año anunció que se iba a enviar un proyecto integral, que todavía no conocemos la letra chica, de cuidados para favorecer, ¿no?, que estas brechas se achiquen, que en realidad no sean las mujeres que históricamente nos hemos hecho cargo de las tareas de cuidado quienes se hagan cargo, sino que esto sea una corresponsabilidad entre el Estado, los privados, la comunidad, ¿no?, y se ofrezcan alternativas posibles. Por ejemplo, estos jardines de primera infancia, que haya vacantes para todas las personas que lo necesiten, que muchas veces no se consiguen. Tal vez en los grandes centros urbanos hay alguna oferta, pero no en todos los lugares. Pensaba que esta brecha que marcaba Nora en relación al factor cuidado de niños o no cuidado de niños y niñas, ¿qué pasa en la brecha salarial? Siempre se habla de una brecha salarial entre varones y mujeres. ¿Se mantiene en ese 27%, 30%? Sí, a ver, si digamos, analizamos la brecha por ocupación principal, es decir, la actividad esencial que realizamos las personas, lo que vemos es que los varones todavía cobran un 25% más que las mujeres, y si incorporamos ingresos no laborables como asignaciones, jubilaciones o pensiones, la brecha se extiende a un 28%. Digamos, acá es importante quizás, digamos, aclarar que no es tanto que frente a una misma tarea cobremos más que los varones, no siempre digo, sino que se toma la cantidad de horas, digamos, remuneradas y el, digamos, valor de la hora. Entonces, las mujeres trabajamos entre 4 y 12 horas remuneradas menos que los varones, asociado a esto que estamos charlando, y además... Porque se están haciendo cargo de un trabajo que es trabajo, pero que no es remunerado. No, creo que esto hay que aclararlo, porque si no queda como, bueno, trabajan menos horas, ¿qué quieren, ganar más? Totalmente. Y sumado a eso, nos concentramos en ciertos sectores que históricamente han tenido salarios menores, como puede ser el trabajo, digamos, doméstico, ciertos rubros educativos, enfermería, etcétera. Entonces, digamos, esa combinación hace que todavía esa brecha de ingresos siga persistiendo. Hace años venimos, Nora, hablando de esto, ¿no? Vos sos una estudiosa del tema, poniendo esa lupa, mirando qué pasa con el empleo femenino, qué pasa con el empleo masculino, qué pasa con las tareas de cuidado. ¿Cómo se puede desarmar esta brecha? Digo, ¿cuáles serían políticas públicas necesarias para equilibrar esa balanza, ¿no? Porque el diagnóstico lo tenemos. El punto es qué hay que hacer para que efectivamente achiquemos estas brechas. A ver, ahí, gracias por la pregunta. Voy a tratar también de ser simple. Hay algo que es interesante, que cuando miramos las brechas a largo plazo del 2017 al presente, tanto la brecha en términos de tasa de actividad, desocupación y empleo están disminuyendo. Son altas, pero disminuyen. Eso no es un dato menor. En términos de políticas, me parece que es importante mirar el horizonte. El horizonte es la equidad. En el mientras tanto, no lo vamos a poder observar de manera inmediata, porque estamos pensando en desigualdades que son estructurales y que están materializadas en la propia estructura e institucionalidad del mercado de trabajo, del trabajo en general, como de los comportamientos familiares y de las responsabilidades del Estado. Entonces, como bien vos decías antes, las políticas de cuidado son centrales y van a motorizar y poder mejorar la salida de las mujeres a buscar ingresos remunerados al mercado de trabajo. Pero también es importante, y sumo lo que decía la compañera, que al interior de los espacios laborales
aunque haya una segmentación y no estemos en los mismos territorios, hay una diferenciación de las tareas que hacen varones y mujeres, en donde también el salario es diferente. Los complementos salariales, que son horas extras, antigüedad, licencias, son diferentes. Entonces, me parece que es importante las políticas a varias bandas paralelas. Entonces, una de los cuidados, otra es, puedo pensar desde políticas oficios sin prejuicios o modificar los comportamientos del empleador y de los trabajadores y de trabajadoras. A ver, te hago una pausa acá y menciono para poner en contexto. Estás refiriéndote que, por ejemplo, en el sector metalúrgico o en el industrial se pagan mejores salarios, hay mejores horas extras y todo eso hace un combo porque la mayoría de quienes están empleados en esos sectores son varones. Sí, y le sumo una cuestión a lo que vos decías recién. Quizás a quienes se le dan las horas extras es a los varones y no a las mujeres. ¿Y esto por qué? Por un doble motivo. A ver. Un motivo está vinculado a que las mujeres no pueden, porque tienen otro trabajo no remunerado, no pueden realizarlo, pero también tiene que ver, y los muestran los estudios cualitativos, que los empleadores prefieren que las horas extras las hagan los varones. Mira qué dato que estás dando. Digo, esto es muy interesante lo que traes, Nora, porque son estas cuestiones que no están escritas, ¿no? Porque no es que hay una normativa que dice, frente a la oportunidad de ofrecer horas extras a sus empleados y empleadas, usted debe priorizar a los varones. Pero son cosas que están, de la misma forma que no se debe preguntarle a una postulante a un cargo, ¿y usted piensa, va a tener familia, piensa tener hijos? ¿Y quién se va a hacer cargo de sus hijos, ¿no? Y entonces, aunque no esté escrito frente a un postulante con las mismas calificaciones, tal vez, mujer y varón, se prioriza al varón por ese prejuicio de qué va a pasar con esa mujer que seguramente se hará cargo, como nos hemos hecho cargo cualquiera de nosotras con maternidades, de nuestras responsabilidades laborales, ¿no? Pero todavía persisten esos prejuicios que vos señalás, prejuicios o no sé si llamarlos prejuicios. Ahí le sumaría lo que vos estás diciendo en términos de prejuicios, porque les preguntan si van a tener hijos, si están en pareja, por cuestiones vinculadas a las posibles tareas de cuidado, pero también por el solo hecho de ser mujeres. Se les pregunta, no importa si esa mujer no quiere tener hijos, no desea tener hijos, ya ha superado la edad de crianza de los hijos, no importa, por el solo hecho de ser mujer se la sitúa en ese lugar, sino cómo podemos explicar las brechas salariales entre varones y mujeres sin menores en el hogar, que pueden obviamente tener otras tareas de cuidado, pero me parece que son varias bandas paralelas. Una claramente central es la de los cuidados, pero eso ha generado territorializaciones, sesgos, estereotipos, que por el solo hecho de verte mujer implica que te coloco en determinada situación. Y si me permitís, te cuento una anécdota muy cortita que es triste hasta graciosa, pero es triste de lo gracioso, es muy triste. Patética, diría. Patética. Cuando se sancionó la ley de identidad de género, un trabajador que trabajaba en la línea de producción de FATE decidió cambiarse de asignación sexual. ¿Sabés qué es lo que le dijeron? Expresó su identidad de género. FATE es una empresa fabricante de cubiertas de autos, está bien, ¿no? Sí, perfecto. ¿Sabés cuál fue la respuesta inmediata del empleador? No. Te voy a tener que poner a alguien que ahora te acompañe. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, porque vas a necesitar que alguien te acompañe. Yo creo que así funcionan los sesgos tan fuertemente, que no están pensando solamente que tenés que cuidar, sino como somos quienes tenemos que cuidar, ya se ha construido una subjetividad que hace que por el solo hecho de tener una exterioridad femenina, te voy a colocar en un lugar de menor valor, de menores posibilidades. Entonces ahí me parece que hay una rosca, una vuelta de tuerca interesante para pensar. Me encantó conversar con las dos porque, a ver, empezamos con el tema de cómo impactaba el desempleo en mujeres y varones, ¿no? La diferencia que es medio punto más, ¿no? Un punto y medio más. Un punto y medio más.
Ahora, cuando uno empieza a desarmar esas cifras, encuentra estos datos que nos traen Florencia y Nora. Y sobre todo, ¿por qué? Porque muchas veces escuchamos estos discursos que dicen, ¿qué quieren? Si ya tienen la igualdad, ¿qué más quieren, no? Y nos señalan que las feministas, que pim, que pan. Mucho se escucha de eso. Y en realidad, lo que buscamos es la igualdad de oportunidades. En la ley tenemos unas normativas muy avanzadas en Argentina, en distintos temas, pero el punto es la igualdad de oportunidades. Y lo que pudimos observar en esta charla que hemos tenido con Florencia, con Nora, que son estudiosas del tema, es que cuando uno va corriendo estos velos, cuando va analizando qué hay detrás de estas cifras, encuentra estos sesgos, ¿no? Estos prejuicios, lo que traía Nora, que en definitiva las horas extras se reparten mayoritariamente entre los varones. Fíjate vos qué dato. Todo esto impacta en tu salario, en lo que vas a ganar a fin de mes, en lo que después vas a tener como jubilación, ¿no? Digo, estamos pensando en todas las implicancias que tiene, en los impactos. Entonces, cuando nos dicen ¿qué queremos? Queremos la igualdad de oportunidades y que estos sesgos vayan desapareciendo de una vez por todas. Bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Punto Género. Gracias. Por favor. Gracias. Nuevo bloque de Punto Género. Y quería dedicarlo a conversar, a hablar, a analizar de la situación del colectivo trans, travesti trans. En los últimos días generó mucho ruido, mucha polémica, las declaraciones de la diputada provincial por Santa Fe, Amalia Granata, quien se ha constituido en un personaje muy mediático, ya era mediática, recordemos que ella viene de Gran Hermano, después fue panelista y llegó a la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, poniéndose como personaje contra, sobre todo, el debate por el derecho al aborto, contra las luchas de las mujeres y colectivos LGBTIQ+, contra las feministas, y desde ese lugar construye su poder porque tiene seguidores. Por eso me parece muy interesante ampliar el tema. Vamos a recordar qué decía y después vamos a conversar con dos activistas travesti trans que nos van a contar cuál es la realidad del colectivo trans. ¿Tienen privilegios, como dice Amalia Granata? Vamos a recordar sus palabras. Cuando quieren ampliar derechos, ¿qué quieren? ¿Más derechos para las mujeres? O sea, por ser mujer, un privilegio y tener otro tipo de derecho que un hombre no tenga, o por ser trans, tener un privilegio y tener otro derecho. Tener un sueldo. Ante la ley son creo que tiene un sueldo, ¿no? A mí me pasa en la legislatura que ingresan proyectos para darle más derechos a los trans, o porque son trans, darle viviendas gratis, o pagarle desde el Estado el tratamiento de o pasajes también gratis. A ver, sos trans, no tenés ninguna incapacidad para ir a trabajar y nosotros desde el Estado no le podemos pagar un tratamiento de hormonización a un trans que puede ir a trabajar tranquilamente. Total. Porque su condición o su manera de percibirse trans o de elegir su sexualidad no le permite ir a trabajar. Bueno, a mí me irrita un poco escucharla. Pero vamos a salir de ese estado de irritación para pensar un poquito más, para ir al fondo, para que no queden flotando estas barbaridades entre la diputada Granata y la conductora también, Carmen Barbieri, digámoslo, porque una le da manija a la otra. Estamos con Vanessa Cufré, que es militante transfeminista, asesora en género y diversidad en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, Mariana, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Contame, ¿qué te ha producido en estos días escuchar y las repercusiones que han tenido, porque son de hace unos días, estas declaraciones de Granata? La verdad que a mí no me sorprende. Yo creo que quienes tenemos un poquito de memoria recordamos también el proceso de conformación de esa diputada, desde esos tránsitos que vos nombraste muy amablemente y que otras podemos recordar, ¿no? Como tránsitos bastante denigrantes para la condición de nosotras las mujeres. Digo, hacerse famosa por decir que te acostaste una noche con un artista. Lamentablemente también decirlo que
formar parte también de denuncias que hacen en relación a situaciones con menores, porque también estuvo implicada en eso. Digo, yo creo que hay algo muy de derecha que es nada más de derecha que confundir derechos con privilegios. No existe un discurso más ligado a la derecha antiderechos que confundir derechos con privilegios. Antes que Amalia Granatas fuese diputada y antes de que empezara un recorrido para poder serlo, la comunidad travesti trans venía construyendo derechos hacía mucho tiempo en la Argentina. Desde la organización social y popular como fue ATA en el año 1993, conformada por Claudia Pía Baudraco, cual cumple 10 años también de su fallecimiento, y no es casualidad que a 10 años después de la sanción de la Ley de Identidad de Género, estos discursos de odio, estos discursos antiderecho, quieran pregnar nuevamente. Yo creo que... ¿Sabes qué? Te voy a hacer una pregunta. Hay una intención clara, ¿no?, de confundir a la gente entre privilegios y derechos. Claro, eso quería decir, porque ella habla, digamos, dice, yo no le tengo que pagar los tratamientos de hormonización. Los tratamientos de hormonización son parte de la calidad de vida que puede requerir, si lo desea, una persona trans, y están amparadas por una ley que, como vos decías, va a cumplir 12 años este año. Entonces, no es un privilegio, como bien señalás, es un derecho. Ahora, también habla de, incluso en este diálogo donde tienen pasajes, vayan a trabajar. Me parece que estaría interesante que vos contaras el contexto en el cual es la historia del colectivo trans, ¿no? Porque las que han accedido a trabajo a partir del cupo trans, que es una ley que también votó el Congreso, que también hay que decirlo, que esto son normativas que amplían derechos, vienen a reponer o a reparar una histórica discriminación que las empujaba a la marginalidad con todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí, y un camino que venimos haciendo, como repito, hace muchísimos años, sancionando proyectos de cupo laboral e inserción laboral dentro de los municipios primero, luego en las provincias, y en ese camino también se generó a nivel nacional. Sin dudas tampoco eso hace una... ¿Pueden acceder a pasajes gratis? No. Ojalá. Está bien, está bueno aclararlo. Porque la verdad es que... Porque, digo, porque se dicen cosas que quedan ahí. Sí, yo creo que hay una gran intención de desinformar, porque, primero, antes que nada, hay que reconocer que el modelo que viene a plantear el transfeminismo es un modelo que viene a decirle también a las propias mujeres cisgénero que hay una condición de privilegio. Y acá sí hablamos de condición de privilegio, porque no hablamos desde lo político, hablamos desde lo social. Hablamos de cómo una mujer cisgénero puede transitar quizás los espacios de su vida siendo plenamente reconocida en esa identidad. No así el caso de las compañeras trans o compañeros en el caso de que son varones. Entonces ahí creo que hay una especie de percepción en donde identificamos que hay una condición de vulnerabilidad por nuestra forma de pensar en un sistema binario de hombre-mujer que no estamos contempladas, y eso lleva muchas veces a que se apruebe, ¿no?, el hecho de decir, bueno, una trabajadora sexual trans parada en la esquina o una situación de prostitución es normal, ahora darle un trabajo para que me venga a limpiar el negocio, para que me atienda el kiosco, no es normal. Ahí yo creo que está la gran desigualdad. Por más que hayan pasado 10 años de la Ley de Identidad de Género, hay un cambio cultural que todavía no logramos profundizar y todavía sigue desde el varón que tiene miedo de ser amigo de una trans, o me cae bien y escuché qué bien que habla, pero no me sentaría a tomar ni a charlar con ella en una esquina por miedo a qué dicen si tengo alguna relación o un vínculo con la persona trans, que eso obviamente daña a su masculinidad, porque pensar que un hombre, un varón, puede tener un vínculo con alguien que también tiene un pene y que puede ser penetrado, porque la masculinidad no puede ser penetrada, ¿no? Es impenetrable la masculinidad. Entonces creo que aún en esos puntos que hacen a la cuestión de lo personal, ¿no?, aún así es tan compleja la realidad que nos toca atravesar. Cuando María Rashid, la legisladora en ese momento, había sacado el subsidio como una propuesta para personas trans mayores de 45 años, me acuerdo que decían que en ese momento eran 8.000 pesos, ¿se acuerdan? Bueno, alguien decía, bueno, si yo me hago trans y me paguen los 8.000 pesos. Y nosotras, desde el activismo, decíamos, dale, te lo pago yo de mi propio sueldo a los 8.000 pesos. Si vos sos una persona trans, te levantás todos los días como una persona trans, intentás hacer tu vida cotidiana, ir a comprar, ir a pagar las cuentas, tu obra social, hacer que te atienda un sistema de salud, a ver qué tan bien te va.
y a ver si realmente tenés la expectativa de vida como el resto de la población de 80 años o como nosotras que sentimos que nos vamos a morir a los 40. Yo creo que hay un gran odio, pero por sobre todo hay todavía mucho que romper de ese sistema patriarcal y binario que ni siquiera nos considera en el marco de las posibilidades de existencia. Estamos en comunicación con Agustina Ponce. Ella es activista travesti, integra la Asociación Mundo Igualitario y está en Mar del Plata. Allí es donde vive y es estudiante de Derecho. ¿Cómo estás, Agus? Qué gusto verte. Ay, no te estoy escuchando. A ver, ¿estás muteada o te tenemos muteada nosotros? Sí, no. Ahí está. Yo para que no se escuche. Bueno. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días, estás? Mariana, buenos días. ¿Cómo va? Bien, acá escuchando atentamente lo que, planteabas y lo que decía Vanessa en relación a estos temas, ¿no? Mira, ¿qué te produjo a vos escuchar la Granata? Bueno, son un montón de sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, asombro porque en realidad, al margen de los inicios o de las entrelaciones que tiene esta mujer y la manera en que lleva la política, la verdad es que vemos que no tiene ni el más mínimo respeto y ni siquiera, el más mínimo de interés de poder profundizar en los temas de los que habla, ¿no? Granata habla de las mujeres y habla de la violencia de género sin saber los alcances que tiene la violencia machista por sobre el cuerpo de las mujeres, más que nada dentro de lo que tiene que ver los ámbitos familiares. Y ahora viene a hablar de las travestis, como bien decía vos, Mariana, hace un ratito, avalada incluso por una conductora de televisión, hablando de pasajes gratis, hablando de beneficios. Yo decía con lo que cuesta el pasaje hoy en día, ojalá fueran gratis, porque por lo menos andar en Mar del Plata tenés que contar para ir y venir con un solo colectivo con 150 pesos, que no es poco, y con lo que se podría comprar al menos pan en una casa, ¿no? Así que bienvenidos sean los pasajes gratis, no estarían siendo, pero la verdad es que lamento profundamente porque Agus, lo que hace es empalidecer un debate. Tal cual, empalidecer un debate. A mí me parecía interesante que pudiéramos reflejar lo que es la vida de una persona trans, incluso hoy a 10 años de la Ley de Identidad de Género, ¿no? Vos me contabas, cuando estuvimos charlando hace unos días también, lo que ha significado la posibilidad de acceder a un trabajo formal. ¿Qué pasaba en algún momento tuviste que pararte también en una esquina, estuviste en situación de prostitución y pudiste acceder a un trabajo formal? Yo soy de allá de Buenos Aires, estuve parada en la vieja Godoy Cruz hasta que la corrieron para lo que es el low tenis. Yo ahí me vine para Mar del Plata y me paré acá en la mal llamada Zona Roja de Mar del Plata. Y hace 7 años que transito la vida dentro de lo que es el empleo formal. Vos bien decías, yo trabajo en la municipalidad de Mar del Plata hace 7 años y hace 6 en la Dirección de Políticas de Género atendiendo situaciones de violencia familiar. Y la verdad es que modificó sustancialmente mi vida. Cuando hablábamos la otra vez aquí en Mar del Plata, que viniste para Mar del Plata, yo te contaba justamente esto, ¿no? Que de todas las que nos parábamos en la esquina del Uro y Uruguay, acá en Mar del Plata, solamente 2 estamos vivas. Y no es casual que las 2 que estamos vivas, una está trabajando en el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Nación, y otra soy yo, que estoy trabajando acá en la Municipalidad de Mar del Plata, ¿no? Y que hemos hecho recorridos para poder escapar del sistema prostituyente, que es el sistema al que nos arroja los procesos abiertos que existen todavía de discriminación y estigmatización sobre nuestro colectivo y que pesan, ¿no? Y que terminan desenvolviendo nuestras vidas en esto, en lo que decía hace un ratito Vanessa, que tiene que ver con una expectativa de vida que no supera los 40 años, aún hoy, después de estos 12 años de la Ley de Identidad de Género.
Cada vez que te escucho decir esto, ¿no? De que del grupo de personas trans que se paraban en una esquina en situación de prostitución, solo 2 están vivas por haber podido acceder a... Sí. Me emociona mucho escucharte porque es como... Esto era lo que yo quería reflejar, ¿no? Cuando una Amalia Granata y otras personas repiten estos discursos diciendo barbaridades, pavadas, tonterías, están instalando esta idea, solidificando. Que no son tantas tonterías. Claro, solidifican estos prejuicios. Lamentablemente no son tantas tonterías porque lo que hacen es esto, siguen profundizando estos procesos de discriminación abiertos en la sociedad, que las travestis nos sigamos muriendo entre los 35 y 40 años tienen que ver con esto, tienen que ver con los procesos abiertos de discriminación y estigmatización que no nos permite un pleno acceso a la salud, al sistema sanitario, que no nos permite un pleno acceso al empleo formal, que no nos permite un pleno acceso al día de hoy todavía al sistema educativo. Hemos avanzado un montón, decir que no sería un gran error, pero que falta un montón. Y la verdad que lo que hace esta mujer, que está sentada ni nada más ni nada menos que en una legislatura, ella pareciera que, yo no voy a hablar de la vida personal de ella, no la conozco, no tengo ni idea, pero pareciera que sigue siendo mediática y no de legisladora, ¿no? Entonces habla de vagos y de vagas constantemente. Si uno entra a la legislatura, al sitio web de la legislatura de Santa Fe, tiene 2 magras intervenciones únicamente. 2 magras intervenciones y debe estar cobrando alrededor de más de 20, si los ponemos en términos de programas sociales, más de 20 programas sociales debe ser su sueldo. Y me quedo corta con decir 20 programas sociales, pero debe estar cobrando más de 20 programas sociales por ser legisladora. Tiene 2 intervenciones únicamente en la legislatura y tiene 78 presentaciones de proyectos que no son proyectos. Lo que hace es opinar sobre otros proyectos. O sea, no trabaja, no trabaja. Tiene el tupé de hablar de una población que ha sido históricamente negada al mundo del trabajo y que cuando consigo un trabajo puedo dar cuenta acá con el cumplimiento del cupo provincial que las compañeras, una vez que accedemos al mundo del trabajo, porque yo trabajo hace 7 años, como te decía, pero en Mar del Plata hemos podido acompañar ingresos de 13 compañeras en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que cuando las compañeras acceden al mundo del trabajo, van a trabajar todos los días. Gracias, Agus. Vane, quería preguntarte ¿qué cumplimiento hay del cupo laboral trans? ¿Se aprobó a nivel nacional y en las provincias y en los municipios se está implementando? ¿Se cumple? Sí, digo, algunas provincias y algunos municipios ya poseían el cupo laboral travesti trans y lo habían aplicado. Otras tomaron la definición del decreto de necesidad de urgencia como también una opción para, en las intenciones y las definiciones políticas, avanzar sobre la adhesión a ese cupo y la implementación. Todavía queda mucho camino, no está absolutamente aplicado el cupo. La mayoría de los organismos nacionales, de hecho, están en incumplimiento del cupo. Eso cabe por responsabilidad claramente de los organismos del Estado que están en competencia de hacer la aplicación del cupo y también de las personas que trabajamos en los otros organismos de pedir la aplicación efectiva de esos cupos. Y en esto, Ministerio de Desarrollo Social, yo me hago absolutamente cargo, que soy la que todo el tiempo está insistiendo para que eso suceda. Pero creo en esta cuestión que no hay debate. El debate ya fue, Mariana. El debate fue hace 10 años. Fue en esta Cámara de Diputados y fue magnífico. Y 2 años antes habíamos tenido un debate. Ahora, si las personas que en ese momento, yo tengo 36 años, tengo casi la edad de la señora Granata. O sea, si yo con 14 años en el momento del 2001 y luego con todos los procesos sociales que se fueron dando pude constituir una conciencia social y política al respecto de cuáles eran los derechos en discusión, no voy a volver 10 años atrás a discutir una ley que ya existe, que es la Ley de Identidad de Género de la Argentina y que en el artículo 11 estipula a través del plan médico obligatorio la cobertura absoluta para el sistema de salud de todo lo que tiene que ver con nuestra identidad de género, que no es estética. No es estética, es identidad.
Cuando nosotras nos mirábamos al espejo, decía Claudia Pía Baudraco, en este mismo recinto, aquí en las comisiones de diputados, decía que construimos nuestra identidad arriba de mesas como esta, inyectándonos siliconas en nuestros cuerpos para que el espejo nos devuelva aquello que sentíamos que éramos por dentro. Eso hoy sigue sucediendo por el no cumplimiento de la Ley de Identidad de Género en casi todos los hospitales públicos del país. Solamente la Ley de Identidad de Género se logró efectivizar a través de las obras sociales y prepagas, porque hay plata de por medio. Entonces, yo creo que acá es muy importante pensar sobre cuáles son los derechos y cuál es la responsabilidad que tiene alguien que está sentado en una banca de diputados, por sobre todo, no en proceso de discusión sobre una ley que estamos discutiendo, si la vamos a ver, si la aprobamos, no, una ley que ya existe. Por eso yo acuerdo mucho con los dichos y me solidarizo mucho con Franco Torchia, mucho, porque creo que cualquier persona en este país, y más diría que cualquier travesti en este país que viole la ley, estamos absolutamente condenadas. Pero sin embargo, esta señora es una delincuente y viola la ley, la actual ley, viola nuestra identidad por decir todo lo que dice y sin embargo nadie dice nada. Yo creo que sin dudas el ojo siempre está puesto en que las principales culpables vamos a seguir siendo nosotras, las travestis. Por un plan, por un bolsón de comida, por un pasaje o por un derecho que ellos le llaman privilegios, vamos a terminar siendo nosotras las culpables todavía, creo lamentablemente, por un par de años más. Yo lo único que espero que todo ese proceso de esos 10 años de la Ley de Identidad de Género, todas esas discusiones que hemos tenido y todas las discusiones que hemos profundizado y por sobre todo la hermandad y la sororidad con el movimiento de mujeres y feministas pueda hacer que estos discursos vayan quedando en el olvido, pero por sobre todo que existe una condena social y política a las personas que toman responsabilidad ciudadana y que no saben luego estar frente a un micrófono y entender que lo que yo digo en el living de mi casa es una cosa y que lo que voy a decir cumpliendo mi rol como ciudadana electa por el voto del pueblo, no sería el caso nuestra la que lo votaríamos, pero deberíamos tener sin dudas un margen más de responsabilidad y compromiso democrático para entender si queremos una sociedad mejor y no solamente cubrir ese momento de divismo y estrellato que te puede llevar a estar en la pantalla peleándote con una comunidad que tiene la expectativa de vida más baja de toda la Argentina. Gracias, Vanessa. Gracias a vos. Gracias, Agus, del otro lado en Mar del Plata. Justamente quería esto, ¿no? Traer la realidad del colectivo trans, salir de la discusión y de las palabras que hacen ruido para hablar de lo concreto, ¿no? De lo real, de lo cotidiano. Muchas gracias a las dos. Y el gobierno finalmente reglamentó la ley de etiquetado frontal, una ley muy resistida por el lobby empresario de la industria alimenticia, pero para saber ¿qué podemos esperar a partir de ahora? Estamos en comunicación con la diputada Blanca Osuna, que ella es diputada nacional por la provincia de Entre Ríos del Frente de Todos. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Ahora, ¿para qué podemos esperar a partir de este momento, de esta ley tan esperada, no? Así es. Yo creo que se abre a partir de la reglamentación todo un proceso de adecuación más estricta, más en detalle de lo que son el cumplimiento de los objetivos de la ley, ¿no? La ley busca la alimentación responsable, busca atender el derecho al consumo, busca la prevención en materia de enfermedades que están identificadas como no transmisibles y que tienen origen en tipos de alimentación. Pero bueno, la verdad que el decreto que se hizo esperar, pero que llegó en los plazos en que efectivamente la ministra Bisotti había advertido, fue parte de todo un trabajo conjunto donde participaron, además del Ministerio de Salud, del Ministerio de la Producción y Agricultura, Ganadería y Pesca, que son los dos ministerios o ministra que firman junto al presidente la reglamentación que salió la semana pasada, hace muy pocos días.
tiene dos ¿cuándo, aspectos importantes. A ver, sí, ¿cuándo vamos a empezar a ver estas etiquetas negras advirtiendo que ese alimento tiene exceso de nutrientes críticos, ¿no? O sodio, o grasas saturadas, o algún azúcar también. Bueno, a ver, la ley o la reglamentación de la ley consiste justamente en identificar en el tiempo y establecer pautas temporales donde el proceso de adecuación del perfil de nutrientes, según lo establece la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, fija. Entonces, la reglamentación tiene dos anexos. El primer anexo justamente identifica y define con claridad cuando hablamos de azúcares, a qué se refiere, cuando hablamos de grasas completas o grasas saturadas, en fin, o sodio. Y al mismo tiempo el tema de advertencias con respecto a la incorporación de edulcorantes o cafeína. ¿En qué consiste entonces la reglamentación? En establecer plazos. Hay en general 2 etapas que claramente la reglamentación establece. Una primera etapa que tiene que ver con el acomodamiento que quienes producen, elaboran, fabrican, distribuyen alimentos van a tener que considerar, en tanto sean igualmente personas humanas o personas jurídicas, es decir, todos, todas. Y esos plazos tienen entonces una primera etapa que establece 9 meses para las grandes empresas, es como una primera adecuación, y 15 meses para las pymes. Y una segunda etapa que establece 12 meses o 24 meses, 24 para las pymes, 12 para las grandes. O sea, hay un proceso de adecuación. En el caso, a ver, para dar ya un ejemplo, por ejemplo, azúcar añadido. Bueno, hay una primera etapa donde habrá que considerar un 20%, igual o menos del 20% de lo que sería el valor energético total del producto. Y una segunda etapa donde estamos hablando, o la ley está definiendo, 10%. A partir de entonces, ya de la primera etapa, comienzan a utilizarse el etiquetado. El segundo anexo de la reglamentación lo que establece son pautas características en la normativa gráfica, qué tamaño, dónde la ubicación, la letra, y va a haber distintos tipos de obleas, ¿no? El etiquetado octogonal, que es el que va a definir si hay exceso de azúcares, de grasas o de sodio. Y hay una advertencia que opera como precautoria en los casos que sería más una leyenda, en los casos de contar con edulcorantes o cafeína. Además, va a haber un microsello que la reglamentación define como una síntesis donde se define la proporción o el impacto que las calorías tengan en ese producto, ¿no? En ese producto estamos hablando de alimentos o de bebidas no alcohólicas. Y ese etiquetado, que sería ese microsello, va de 1 a 7. O sea, son numeritos que van a estar ubicados también en la cara frontal del producto. Pero para responder en definitiva a la pregunta, estamos hablando, tal cual se definió mientras se debatió la ley, cuando salió la ley ya a fines del año pasado, que en un plazo total de 2 años, en definitiva, la Argentina contará en sus producción de grandes empresas o pymes con ese etiquetado en general. Bien, y tiene otra pata que tiene que ver con la publicidad y con el tipo de productos que se van a ofrecer en los ámbitos escolares, además de impedir
que el Estado compre este tipo de productos que tengan estos sellos de advertencia de exceso de nutrientes críticos, ¿no? Muchas gracias, diputada, con este panorama que, según mis cálculos, a partir de agosto deberían estar los primeros sellos, ¿no? De acuerdo a esos 9 meses desde la sanción de la ley que se sancionó en noviembre del año pasado, y vamos a empezar como consumidoras y consumidores a prestarle atención. Los cálculos indican que cerca del 90% de los productos en los supermercados tienen que ver con productos que tienen exceso de nutrientes críticos. Así que la propia industria seguramente va a hacer todo un proceso, va a ser muy importante esto, no solo para concientizarnos a nosotras y a nosotros como consumidores, sino para que la industria y cambiar nuestros hábitos alimentarios en pos de evitar algunas enfermedades que tienen que ver con el consumo de estos productos, sino también con cambiar lo que nos venden, ¿no? Sobre todo lo que nos ofrecen, y ir más por los nutrientes que son más sanos. Bueno, muchas gracias, diputada. Seguiremos atentas. Sí, diversa, efectivamente. Más diversa. Por eso es muy importante lo que usted acaba de señalar con respecto a educación. Yo creo que ahí es donde además va a haber todo un entrenamiento y un aprendizaje para estar todos advertidos de qué es lo que nos alimentamos, qué elegimos para alimentarnos y cómo aprender y comprender a elegir los alimentos variados. Sí. Muchas gracias, Gracias a ustedes. Bueno, nosotras y nosotros estamos ya al borde, al final del programa. Nos vemos la semana que viene con más Punto Género. Chau.